Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios. En este miércoles 18 de marzo estamos ya en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. La palabra del Señor hoy a través del libro de Isaías, el capítulo 49, del 8 al 15. Así habla el Señor. En el tiempo favorable yo te respondí, en el día de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos, salgan, y a los que están en las tinieblas, manifiéstense. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre ni sufrirán sed, el viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. Y así continúa, queridos amigos. Y por ahí te digo, coñan de Yara y Añan de Gina lleva. Y esto significa el pueblo de Dios que es fiel. Pero fidelidad, ¿qué quiere decir? Ñajenduna lleva peñan de Yara y Añan de Gina. Desde la escucha, queridos amigos, nosotros podemos ponernos en camino. Apoyupeaje dice la fidelidad. La fidelidad dice peñan de Yara o Mombe Uañan de peñan de Yara o Jicuahuañan de Enguaná, como propuesta de salvación, ñandemos ahí en la secuela cristiana, el seguimiento, y nos vamos detrás de, ser fieles a la voz del Señor. Pero lo más lindo, queridos amigos, es que el profeta Isaías hoy, en este capítulo 49, nos presenta la alegría de lo que significa para nosotros una consecuencia de esta escucha. En primer lugar, en ese tiempo favorable yo te respondí y en el día de la salvación te socorrí, de Yara. Es decir que hoy para hacer este camino de salvación, de alegría y de felicidad. Yo te formé y te destiné a ser alianza del pueblo para restaurar el país. Queridos amigos, peñan de Yara en coñan de Nica Tumo Ayo y la Yaya Pumba Eve Ayepa. La siempre ya bueno, ya estamos allá, bueno, fulano, miala uta lleva, o ya pola y pona mía, o cambia pata la mundo, o ya lleva. Queridos amigos, ya puitaré en promesas y promesas. El único que cumple y el único que nos forma verdaderamente de acuerdo a los criterios y valores, queridos amigos, es el Señor. Es Dios que se encarna ciertamente en nuestra historia. Es Dios que entra ciertamente en la comunidad. Upeare coñande la yahuereco la tendo lleva, upeare coñande yahuereco mava la ñande lideraya ñande lleva. Pero todo esto, queridos amigos, solamente si nosotros escuchamos y hacemos lo que el Señor nos dice. Si nosotros nos organizamos de los valores del Evangelio, ciertamente que nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra iglesia, va a ser otra cosa, queridos amigos. Otro pito, puta y teina, vea, lleva. Ellos, ahí comienza a decirte las ventajas y consecuencias. Se apacentarán a lo largo del camino. Tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre, no sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán. Porque el que los llevará y los guiará hacia las fuentes de aguas vivas será siempre el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.